Una de las lecturas más fascinantes de Edgar Cayce fue la Gran Pirámide de Egipto. La Gran Pirámide está en el billete de $1, así que todo el que lleva un billete de $1 lleva consigo una imagen de la Gran Pirámide. Es una de las estructuras más famosas del mundo, y aún así hay tanto sobre la Gran Pirámide que sigue siendo un misterio. La Gran Pirámide de Giza, con su altura de 146 metros y medio, consta de más de 2 millones de bloques de piedra que pesan un total de 6 millones de toneladas. Está más nivelada que el suelo sobre el que reposa y mejor alineada con el norte verdadero que cualquier otra construcción de la Tierra, de tiempos antiguos o modernos. La Gran Pirámide de Giza es una maravilla de la arquitectura, algo que simplemente no puede replicarse hoy en día. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de conocimiento tenían y cómo rayos lo obtuvieron? Según la mayoría de los egiptólogos, la Gran Pirámide de Giza fue erigida en un periodo de 20 años por orden del faraón Keops, en algún momento alrededor del 2500 a.C. Pero cuando, en 1932, se le preguntó sobre los orígenes de la Gran Pirámide, Edgar Cayce ubicó el levantamiento de la icónica estructura mucho antes. Edgar Cayce dijo que había sido construida alrededor del 10.490 a.C., 8.000 años antes de lo que los egiptólogos tradicionales aseguraban. Claro que en los años 30 esa fue una declaración escandalosa. Cayce también indicó que la Esfinge, que yace cerca de la Gran Pirámide, en la meseta de Giza, data del mismo período, una fecha que el geólogo Robert Schoch considera exacta, basándose en su propia evaluación del monumento sobre la erosión por lluvia que puede hallarse alrededor de la base de la estructura. Tras estudiar la Esfinge con gran detalle, tomando en cuenta meteorización y erosión, he llegado a la conclusión de que los orígenes de la Esfinge se remontan antes del final de la última glaciación, es decir, cerca del año 10.000 antes de Cristo. Y esa es la época a la que Edgar Cayce hacía referencia. Es posible que las lecturas de Edgar Cayce sean correctas y las extraordinarias estructuras que se erigen en la meseta de Giza fueron construidas hace más de 12.000 años. Durante su lectura, Cayce también hizo la confusa afirmación de que los constructores de la pirámide fueron, de algún modo, capaces de hacer que los gigantescos bloques de piedra flotaran por el aire. Edgar Cayce dijo que la estructura fue construida mediante poderes que no comprendemos, que los antiguos egipcios sabían hacer flotar la piedra en el aire, así como nosotros sabemos hacer flotar el hierro en el agua. La gente aún se pregunta si es levitación, globos de gas. No sabemos con certeza. No solo hizo referencia a historia antigua y a las pirámides, sino a un área en particular, que es su trabajo sobre los esenios, los místicos judíos del orden del que surgieron Jesús y Juan el Bautista. En la década de 1930 habló de los esenios, contándonos lo que ellos creían. Nadie sabía nada al respecto antes de 1947, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto y luego fueron traducidos en los años 50. En sus lecturas, Cayce proporcionó una serie de detalles sobre los esenios, como su aseveración de que en la sociedad esenia, los hombres y las mujeres trabajaban y vivían juntos. Para el tiempo de dicha lectura, los estudiosos creían que los esenios eran una sociedad monástica compuesta exclusivamente por hombres. Sin embargo, en 1951, más de 6 años después de la muerte de Cayce, la arqueología descubrió pruebas de que Cayce tenía razón. Hombres y mujeres vivían juntos en la sociedad esenia. Finalmente, Edgar Cayce y sus lecturas coincidieron con exactitud con los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo es posible? Edgar Cayce debe haber accedido al pasado, de alguna forma, de alguna manera misteriosa.